Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a DESI. Mi nombre es Lorena Bracamonte, soy licenciada en Enfermería y coordinadora del Comité de Docencia de ADESI. Para nosotros es un agrado compartir con ustedes hoy este encuentro con tres maravillosas expertas, las cuales van a tratar de exponer los desafíos que presentó la higiene hospitalaria en el contexto pandemia COVID-19. Como ustedes saben, el ámbito hospitalario es un gran reservorio y las medidas de control de infecciones están encaminadas a poder contener y disminuir las infecciones asociadas al cuidado de la salud. También agradecemos a nuestro sponsor Covides que hace posible este encuentro. Para dar comienzo a este webinar, vamos a, en primer lugar, dar la bienvenida a la licenciada Gisela Benin. Ella es licenciada en Enfermería, certificada en Epidemiología y Control de Infecciones. Es enfermera en Control de Infecciones del Hospital Madre Catalina Rodríguez de Villa de Merlo, provincia de San Luis. Y nos va a hablar de la capacitación en ámbitos hospitalarios en tiempos de pandemia. Bienvenida, Gisela. Bueno, buenas tardes. En esta charla la idea es hablar un poco de la capacitación en ámbitos hospitalarios en tiempos de pandemias. Esto que nos toca vivir hoy nos ha complicado un poco la vida a todos a la hora de continuar con la formación hospitalaria. Así que la idea de esta charla es hablar un poquito de nuestra experiencia y poder... Bueno, la situación actual de la pandemia a raíz del COVID-19 ha generado cambios en los ámbitos sociales y la práctica formativa hospitalaria no se ha visto ajena a esto. Esta nueva realidad nos ha obligado a replantearnos metodologías nuevas para poder diseñar estrategias de interacción entre el personal y el material. ¿Esto qué nos quiere decir? Es volver a pensar cómo capacitarnos y cómo capacitar al personal. En esta instancia nosotros estamos hablando de higiene hospitalaria, pero esto puede hacerse extensivo a cualquier tipo de capacitación en control de infecciones. La interrupción de los encuentros de capacitación a los que estábamos acostumbrados han dado un paso obligado a la educación virtual. El tema, lo que nos sucede en la capacitación hospitalaria, es que no todas las prácticas educativas pueden darse de manera exclusiva virtualmente. Es por eso, y porque además entendemos que la formación no puede ni debe ser un trabajo en soledad, que compartimos esta propuesta. Tal vez muchos de ustedes han podido continuar con la práctica educativa formativa en las instituciones de salud y también tendrán experiencias para compartir. La idea de esto es poder trabajar en una propuesta que trabaje en pos del trabajo en equipo en los hospitales, y presentando un escenario combinado entre la modalidad virtual y el escenario real. Si nos vamos al tema educativo, como síntesis de los procesos de educación, siempre tenemos que recordar esto, que las personas generalmente recordamos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que oímos y vemos, el 70% de lo que decimos, y el 90% de lo que decimos y hacemos. En base a esto, uno tiene que empezar a pensar en qué metodología de trabajo voy a implementar para poder capacitar al personal que necesito en la institución. Y en este momento de pandemia no es tan fácil como lo será antes. Si nos vamos un poquito a la historia educativa, no quiero aburrir con esto, pero es necesario para poder entender cómo plantearnos la capacitación. Hace muchos años todas las capacitaciones se centraban en quién enseñaba. El protagonista no era el alumno ni los contenidos, era el docente. A través de las clases magistrales había una persona parada frente a un auditorio intentando que a través de la memorización la gente aprendiera un concepto. Luego aparecieron los libros de texto que nos permitieron que al menos hubiera un cambio en quién estaba centrada la educación, no importa de qué educación estuviéramos hablando, ¿no? Estaba por lo menos centrada en los contenidos. Con el pasar de los años se vio que eso tampoco alcanza,
y que necesitábamos que la capacitación estuviera centrada en los alumnos, que el protagonista tiene que ser el alumno, a través del modelo didáctico, que lo que busca es generar y aplicar el conocimiento en situaciones prácticas. Actualmente hablamos de un modelo de enseñanza abierto, en donde el capacitador simplemente es un mediador entre el conocimiento, entre el concepto que queremos que la persona tome como propio, y el alumno, en nuestro caso el trabajador de salud. O sea, el docente no es más que un mediador, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. El docente nunca, o el capacitador, nunca va a ser el protagonista. El protagonista es el alumno y el contenido. Este es el modelo que intentamos replicar en educación, en todo lo que tenga que ver con la educación en salud, porque lo que nosotros necesitamos es construir conocimientos. De nada nos sirve que el personal adquiera un conocimiento de memoria si después se encuentra en una situación diferente a la que le dice el texto, adentro de la habitación de un paciente, y no lo puede resolver. Entonces, nuestro objetivo siempre tiene que ser que la persona construya conocimiento para poder aplicarla después en la tarea diaria, en nuestro caso, dentro de una habitación del paciente, dentro del quirófano, en los pasillos del hospital. Bueno, ¿cómo implementamos la capacitación entonces? A través de escenarios de intervención a partir de la capacitación. Debemos dividir en dos modalidades diferentes la capacitación. Por un lado, la modalidad virtual nos va a permitir, hoy en día contamos con muchas herramientas, que ya sean plataformas educativas, el WhatsApp, las redes sociales, que nos van a permitir llevar a la persona, al trabajador de salud, la base teórica. Y por otro lado, la práctica en escenarios reales, que son tan necesarias para poder adquirir el entrenamiento de la teoría que aprendimos antes. Antes por ahí lo que se acostumbrábamos a hacer es hacer trabajos modulados con presencialidad. Hoy la modalidad virtual, que ha ganado terreno por la pandemia, nos permite reemplazar eso a través de la base teórica. Siempre debemos recordar lo que decíamos recién. Allá por el año 451, un gran pensador chino, Confucio, decía: lo que escucho lo olvido, lo que miro lo recuerdo, lo que hago lo comprendo. Entonces es fundamental, aún en medio de una pandemia, que podamos entrenar al personal y no solamente darle una base teórica de lo que queremos que adquiera como propio, que el conocimiento sea propio. ¿Qué ventajas y dificultades encontramos dividiendo la capacitación de esta manera? Por un lado, las ventajas es que la virtualidad es maravillosa, por más que a veces reneguemos porque no estamos preparados para este mundo virtual, pero la virtualidad es maravillosa y permite que la persona que se tiene que formar maneje su tiempo y el lugar de estudio. En nuestro caso, ahora con la pandemia, permite poder brindar el conocimiento teórico a la persona y que la persona lo haga desde su casa sin riesgo de sin poner en riesgo a la persona por el aislamiento. Dentro de las dificultades, ¿cómo hacemos para entrenar al personal? ¿Cómo hacemos para llevar a cabo el entrenamiento del que estamos hablando? Es decir, que la persona lleve a cabo su conocimiento teórico a la práctica, para luego poder resolver situaciones que se le presenten en el trabajo diario. Dentro de esta dificultad nos encontramos que antes nos juntábamos 10, 15, 20 personas, practicábamos, llevábamos a cabo los métodos de limpieza, de higiene de habitaciones, del quirófano, y hoy no nos podemos reunir. Y uno pensaría, bueno, lo primero que se te viene a la cabeza es: me voy reuniendo con 2 o 3 personas a la vez, pero cuando se te juntan que tenés que capacitar a 100 personas, ¿cómo haces para hacer esto? El tiempo del capacitador sería muy alto y es imposible llevarlo a cabo. Entonces la solución que encontramos, que podemos implementar a esta dificultad, es la identificación de líderes dentro del equipo de higiene hospitalario, personas que tengan capacidad para transmitir conocimientos, que sean ellas mismas, empoderarlas, y que sean ellos mismos los que puedan transmitir el conocimiento a sus compañeros. Y esto también
va a permitir un fortalecimiento del trabajo en equipo y en conjunto para la capacitación y la formación. Esto no es un trabajo simple. Cuando uno piensa en capacitar en épocas de pandemia, realmente tiene que pensar en que vas a usar mucho de tu tiempo, vas a tener que diseñar nuevas metodologías, lograr la identificación, en este caso con este ejemplo de líderes que puedan transmitir los conocimientos a sus compañeros, no es fácil, y además tampoco es que vamos a identificar estos líderes y ya van a seguir solos. Uno tiene que seguir estando encima del equipo para poder acompañarlos y seguir fortaleciendo este trabajo en equipo. Cuando uno habla de las propuestas de formación, en este caso en la que hablamos de un escenario compartido, siempre hay que recordar que este tipo de capacitación, su armada en sí, el lograr identificar los dispositivos de capacitación, nos va a requerir muchísimo esfuerzo al capacitador. Pero para lograr, y para tener en cuenta siempre que para lograr una capacitación exitosa, sea cual sea la metodología, sea cual sea el tema del que vayamos a capacitar, la comunicación es la clave. La comunicación debe ser fluida, con términos exactos, y dejando de lado juicios de valor que hoy a través de la virtualidad parecen complicarse un poco más. Bueno, la idea de esta charla, para finalizar esta charla, es que no bajemos los brazos a la capacitación durante la pandemia. Todos estamos muy atareados y estamos muy cansados, pero no podemos dejar ni de capacitarnos nosotros mismos, ni de capacitar en los temas que la institución requiera, las instituciones de salud requieran, para poder seguir brindando cuidados de calidad. Hoy hablamos de higiene hospitalaria, esto se puede extrapolar a cualquier otro tipo de capacitación. Bueno, muchas gracias. Espero que esto les sea de utilidad. Seguramente muchos de ustedes tienen propuestas también que han llevado a cabo en sus instituciones y sería bueno que lo pudiéramos compartir. Ahí está mi mail. Cualquier duda que tengan, más allá de las preguntas, me pueden escribir. Muchas gracias. Bueno, retomando lo que decía Gisela, justamente, no bajar los brazos, seguir capacitando, ser ese facilitador para que el otro pueda adquirir herramientas nuevas o rediseñar estrategias, ¿no? Que es justamente lo que nos ofrece este escenario tan variable cuando estamos cursando una pandemia. Seguido a Gisela, le vamos a dar lugar a la licenciada Sabrina Bulacio. Ella es licenciada en enfermería, certificada en epidemiología y control de infecciones. Es enfermera en control de infecciones del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán y el Sanatorio 9 de Julio, Sociedad Anónima de la provincia de Tucumán. Ella nos va a traer en este encuentro monitoreo de la higiene hospitalaria. Realmente, desistimos en el intento, es la propuesta que nos trae Sabrina. Bienvenida, Sabrina. Mientras Sabrina se prepara, les voy contando que no se desanimen, al final de todas estas presentaciones vamos a poder hacer intercambios, ustedes van a poder hacer preguntas y bueno, sacarse las dudas que queden o los temas que por ahí les siguen generando interrogantes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a compartir este espacio de webinar de expertos, este panel de expertos en higiene hospitalaria. Yo les voy a hablar sobre el monitoreo de la higiene hospitalaria
y si realmente durante esta pandemia hemos desistido en el intento de poder realizar el monitoreo o las evaluaciones en este tema. Leyendo este artículo de una evaluación que se realizó en una institución de salud y publicado en el año 2000, realizaron esta evaluación en donde monitorearon los regímenes y estándares de limpieza hospitalaria, en donde la percepción de lo que está limpio realmente para un individuo varía considerablemente, ¿sí? En este estudio que se realizó se pudo determinar, en base a esta encuesta que realizaron, que del 82 al 91% de las personas que algo esté limpio era según la inspección visual. Entre un 30 o 45% lo que está limpio era para esas personas según estudios microbiológicos, y de un 10 a un 24% lo limpio era según ATP, o sea, según el estudio de luminometría de adenosintrifosfato. Entonces, ¿qué es que algo esté limpio? Es en realidad lo que algún individuo o una persona piensa que es. Cuando nosotros pensamos en monitoreo nos imaginamos una imagen como esta, en donde tenemos que estar con miles de cámaras y viendo en vivo y en directo lo que las personas realizan en todo momento y lugar. En realidad es algo muy similar, pero no tan complejo como esto, ¿sí? Consiste en aplicar un método de evaluación para la práctica y para la calidad de la higiene. Buscando alguna información para poder relacionar lo que es el monitoreo con la pandemia, he observado que hay, con respecto al monitoreo de higiene hospitalaria en la pandemia, había muy poco, pero sí había mucha información sobre higiene hospitalaria, porque la pandemia nos ha llevado a repensar sobre esta práctica tan discutida y tan relegada por muchos años. Pero en los momentos en que a nosotros nos preguntaban, a los que hacemos control de infecciones, y me incluyo porque en muchos momentos me ha pasado, sobre si tenía que monitorear en pandemia la higiene hospitalaria, no solo yo, pero por ahí a muchas personas les ha sucedido que nos preguntamos ¿por qué? ¿Sí? En este momento estamos en pandemia, hay cosas más importantes, o tengo mucho trabajo, o nunca lo voy a hacer, o piensan que no hago nada, no es el momento, ¿sí? Y erróneamente lo pensamos o lo decíamos de esta manera. Sin embargo, creo que estábamos incurriendo en un error, el cual creo que este año, después del primer año de haber pasado la pandemia, lo hemos podido reevaluar. ¿Y por qué? Porque la evaluación y la retroalimentación o el monitoreo tienen que ver con las estrategias multimodales de la OMS, aplicada en este caso a la higiene hospitalaria. Y junto con la formación y el aprendizaje, el cambio del sistema, el clima institucional de seguridad y los recordatorios en el lugar de trabajo, hacemos que esta práctica pueda llegar a tener una gran calidad y ser más segura para la estadía de nuestros pacientes. Hablar de evaluación en higiene hospitalaria implica también poder lograr un equilibrio entre lo que es la evaluación de la práctica y el monitoreo de la calidad o la evaluación de la calidad. ¿Pero para qué nos sirve esta información? Simplemente para poder informar si una persona o si un responsable de esa práctica está realizando una correcta limpieza de superficie. Pero a la vez también nos brinda la posibilidad de tomar acciones correctivas en forma inmediata. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a evaluar la práctica de la limpieza? Tenemos dos tipos de métodos. El primer método sería para evaluar solamente la práctica de la limpieza, y esto lo hacemos a través o de observaciones directas, con las listas de chequeo o las listas de verificaciones o listas de cotejo, como las conocen algunos, o con marcadores lumínicos. Uso de tintas UV o tintas invisibles que le llaman, y una linterna para poder observar esa tinta invisible.
En cuanto a la observación directa, esto trabaja de modo de que nosotros tenemos que realizar, confeccionar, elaborar minuciosa y cuidadosamente una lista de verificación para que podamos evaluar en forma directa si las superficies están realizando correctamente la limpieza. Pero podemos tener modelos de listas de cotejo o de listas de verificaciones, pero nunca va a ser una igual a otra para poder aplicar. Siempre tenemos que tener en cuenta y planificar estas listas de verificaciones de acuerdo a la institución en donde trabajamos y también, más allá de que esté adentro de la institución en donde trabajamos, que tener en cuenta el servicio al que queremos evaluar, porque no todos los servicios en cuanto a planta física son iguales y los equipamientos tampoco son los mismos. Entonces son algunos de los tips a tener en cuenta para realizar una lista de verificación. Algunos modelos que yo les traje a modo de que puedan observar y tener una idea, es uno que realicé en una institución en donde trabajé, una institución privada, y con un encabezado en donde van todos los datos de la observación, del momento de la observación, qué lugar era, qué unidad de cuidados críticos era, qué número de habitación y número de cama, porque había habitaciones que contaba con 2 camas, ¿sí? Qué fecha, quién era el operador, quién era la persona que nosotros estábamos evaluando en ese momento y quién era el evaluador. En ese momento la evaluadora era yo. Las variables que hemos aplicado estaban dentro de lo que era todo el cargo, si los tenían los insumos en forma correcta, y después todos los pasos que debía seguir la persona que tenía que realizar esta práctica. Desde si utilizaba un paño único para uso, ya sea descartable o reusable, en este caso, en esta institución, nosotros utilizamos paños descartables, por lo tanto, tenían que sí o sí tenerlos en el carro, si limpiaba y desinfectaba cabeceras de cama, si limpiaba y desinfectaba colchón y almohada, y así vamos elaborando nuestra lista de verificación en base a nuestros servicios o a los servicios que queremos evaluar. En este caso, esta lista de verificación a través de la observación directa constaba de 4 páginas, ¿sí? Eran 2 hojas que tenía que realizar. Y la frecuencia con la que se hacía aproximadamente era 1 o 2 veces por semana. Esta es la continuación de esta lista de verificación. Como verán, casi al final se evaluaba la parte de pisos y paredes, ¿sí? Con respecto a los insumos y a la técnica que aplicaba el responsable de esta práctica. Al final, lo que hacemos, como las respuestas eran dicotómicas, contestaban sí o no, muy pocas eran el no aplica, y también tenía un pequeño espacio en la última columna para hacer algún comentario en el caso de que sea necesario. Luego, lo que hacemos es sumar todos los sí, todos los no, y sacar la puntuación que daba esta lista de verificación. También se había implementado que al final de cada observación se realice la firma con la aclaración del operador responsable y la firma y aclaración del evaluador, porque en ese momento, cuando terminaba la evaluación, tenía que hacer una retroalimentación sobre lo que había observado. Otro modelo de lista de verificación a través de la observación es una que se realizó para el centro quirúrgico, ¿sí? Esta constaba de 14 ítems en donde evaluábamos también superficies altamente tocadas y algunas de las partes del entorno del paciente, ¿sí? En donde estaba el paciente. Esta lista de verificación, por ejemplo, es la que realizamos en la institución donde actualmente trabajo. Es el modelo que yo utilicé, el mismo modelo, para poder llevarme de ese modelo anterior en el que yo ya venía trabajando y lo actualicé, ¿sí? Le hice las modificaciones correspondientes para la nueva institución en donde estoy trabajando, ¿sí? Esta, por ejemplo, es una lista de verificación de carros de limpieza, en donde las variables pueden ser si el carro se encuentra limpio y ordenado, si cuenta con los escurridores mecánicos, si se encuentra en el carro un
frascos de alcohol en gel que deben llevar todos los carros, si los envases tenían productos adecuados, si los envases de productos estaban limpios, si tenían rótulos, todas las variables se encuentran en esta lista de verificación. Y a la par les pongo una imagen, una foto de la verificación real tomada de nuestro anillado de control que realiza el equipo de control de infecciones. Otra forma, como les mencioné al inicio, de realizar el monitoreo es a través de marcadores lumínicos. Hay un estudio, que es un estudio prospectivo que se realizó en 3 hospitales en objetos o elementos altamente tocados que fueron marcados con una solución fluorescente, que es esta tinta invisible que yo les menciono, después de que realizaron la limpieza terminal. Como resultado, obtuvieron que 1.404 objetos evaluados antes de la intervención y hubo 744 objetos evaluados después de la intervención. Por lo tanto, la proporción de los objetos que limpiaron realmente era antes de la intervención un 47% y aumentó después de que comenzaron a hacer la intervención de un 76 a un 92% porque lógicamente ya se sentían monitoreados y eso hizo que se eleve el porcentaje de los elementos que se limpiaban. En conclusión, las técnicas mejoraron en todos los hospitales y este monitoreo ha sido adoptado por numerosos hospitales o instituciones de salud y ha resultado en una importante mejora para las prácticas de higiene hospitalaria. Con respecto a esto, nosotros actualmente en la institución donde trabajo hemos empezado en el mes de julio a trabajar con este tipo de auditoría de monitoreo de higiene hospitalaria, a modo de iniciar con una base de controles y poder medirlas en el tiempo para realizar las correcciones necesarias, y estamos trabajando con los marcadores lumínicos. ¿Qué materiales utilizamos? La tinta UV, el elemento con el cual vamos a colocar esa tinta, ya sea un pincel, fibras o sellos. En nuestro caso nosotros diseñamos unos sellos automáticos que dice la palabra sucio, ¿sí? La linterna UV, que se la compra por Mercado Libre o en alguna casa donde las vendan, y una planilla de control en la cual nosotros vamos a ir registrando en dónde realizamos las marcas con las fechas correspondientes y cuando realizamos la auditoría de control al día siguiente. ¿Cuál es el procedimiento para poder realizar este monitoreo? Lo primero es realizar las marcas en las superficies altamente tocadas. Realizamos las marcas, la tinta va colocada en la almohadilla del sello. Realizamos las marcas, el equipo va haciéndolo en las unidades de cuidados críticos. Eligen una cama por vez o un entorno de paciente por vez que realizan el monitoreo. Registran en la planilla, que ya se las voy a mostrar a continuación, evalúan al día siguiente la permanencia de las mismas. Si la marca ha desaparecido, quiere decir que sí se ha limpiado esa superficie, y si la marca continúa intacta, quiere decir que no se ha limpiado esa superficie. Luego registran con la fecha de la evaluación de la permanencia estos resultados en la planilla y posterior a eso se carga en un formulario virtual toda esta información, el cual nosotros también lo hemos diseñado para poder obtener los indicadores finalmente. Este es el modelo de nuestra planilla para superficies altamente tocadas en el entorno del paciente. En este caso, nosotros tenemos diferido cuáles son los elementos que tiene que limpiar y desinfectar el personal de enfermería y cuáles son los que les corresponde al personal de economato. En este caso yo les muestro nuestra planilla para el personal de enfermería, en el cual puse como variables el monitor, cables paciente, ventilador. Puse tres bombas de infusión, porque a veces el paciente tiene más de una, cardiodefibrilador, electrocardiógrafo, ecógrafo, ecodoppler, en el caso de que esos elementos por algún motivo estén dentro de la unidad de ese paciente, u otros para que puedan colocar algún otro dispositivo que no está dentro de esas variables. Y en la foto de al lado les muestro un ejemplo de cómo se ha
realizado, no sé si se puede visualizar bien, como lo hacen con lápiz, por ahí no se nota mucho, pero en la imagen muestra que realizaron la auditoría, o sea, hicieron las marcas el día 4 de julio, y en los dispositivos que realizaron las marcas hicieron una cruz, y cuando van a realizar el control de la permanencia de esa marca, colocan nuevamente la fecha del monitoreo y la E en la columna donde es, si se encontró esa marca, y la no encontrada es el que dice no E, entonces después se hace una sumatoria de las marcas que se encontraron y las que no se encontraron, y se vuelcan a los formularios virtuales de esa información. Aquí también les muestro en esta imagen otras planillas, por ejemplo, para el servicio de neonatología nosotros hicimos planillas muy específicas, fuera de las que son las que se usan para el paciente de la unidad de cuidados críticos adultos, y tenemos, por ejemplo, en el primer caso son para el personal de economato, ¿sí? Que incluye soportes de suero, panel de gases, dispenser de lociones alcohólicas o de jabones neutros, picaportes, llaves de luz y repisas de monitores. Y en el caso del monitoreo para el lactario, porque también nos habían solicitado realizar una planilla de control para el sector del lactario, en donde también aplicamos el método de tinta, ya instauramos otras variables como la mesa de trabajo, la pava eléctrica, la heladera, microondas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con ese servicio. Para mostrarles un poquito más con respecto a, luego de que nosotros llenamos nuestra planilla en papel y pasamos al registro dentro de los formularios virtuales, el ejemplo que les voy a dar en este momento es el del monitoreo de limpieza y desinfección de superficies altamente tocadas para el personal de economatos. ¿Sí? Estos son los formularios que nosotros manejamos, ¿sí? Aquí está el de carros, lo pueden ver, y el de los dispositivos biomédicos que corresponde a enfermería. En el caso del que les acabo de mencionar, que es el del personal de economato, lo primero que se hace es llenar quién es la persona que está evaluando, ¿sí? De las personas dentro que corresponden al servicio de control de infecciones, luego cuál es el servicio que estamos evaluando, están todas las opciones ya colocadas en el formulario, qué número de cama, eso lo tienen que tipear. Las marcas que se realizaron, colocamos con mes, día, mes y año, y la cantidad de marcas evaluadas, ¿sí? Ya sumamos los totales. Y bueno, no se ve muy claro, pero las mismas variables que ustedes han visto en las planillas en papel son las que están colocadas en el formulario virtual, tanto con las columnas de encontradas y las no encontradas, de modo de que tenemos que tildar lo mismo que tenemos en la planilla de papel, y luego, por último, cargamos el resultado de la superficie. ¿Sí? El resultado que está en papel se lo carga con un número y se coloca el porcentaje de adherencia obtenido de esa evaluación. Esto, nosotros, esta parte del trabajo la realiza nuestra técnica en estadística en salud que tenemos dentro del servicio de control de infecciones. También tenemos, como yo les mencioné hace un momento, tenemos el monitoreo que es específico para neonatología, ¿sí? Limpieza y desinfección en neonatología, tanto para economato como para enfermería, y el lactario, que les mostré también una planilla modelo. Acá algunas imágenes sobre el trabajo del equipo de control de infecciones con respecto a las marcas que se realizan con la tinta UV. En donde, bueno, está la licenciada Bazán realizando el control en un dispenser manual de soluciones en base alcohólica y luego haciendo la devolución al personal correspondiente, lo mismo en un monitor de una unidad de un paciente y realizando la devolución al personal correspondiente luego de realizar el control. Aquí se ve más claramente cómo queda el sello después de que realizan la marca con el sellito. Este es los servicios de la licenciada Albornoz.
en donde está realizando ya los momentos de marcaciones, por ejemplo, monitores de incubadora, botón de inodoro, las balanzas o la llave de luz. Y en este otro caso, también una unidad de cuidados intensivos de adultos, áreas COVID, en donde la enfermera Verónica Rodríguez también está haciendo el control, el monitoreo en las unidades del paciente, en el baño del paciente y en los dispensers o picaportes, y haciendo la devolución de los resultados también al personal. Esto que acabamos de ver es el monitoreo, la evaluación de la higiene hospitalaria en cuanto a la cantidad, ¿sí? Es una evaluación cuantitativa, que, como mencionamos hace un rato, la hacemos con las listas de verificaciones o con estos marcadores lumínicos. Ahora bien, ¿cómo evaluar la calidad de la limpieza? Tenemos la opción de realizarlo a través de la bioluminiscencia o de cultivos de superficies. La bioluminiscencia es un método basado en la medición de ATP, que es el adenosintrifosfato, que es una molécula de energía que tienen todos los seres vivos. Este tipo de tecnología va a detectar residuos de origen biológico en las superficies si es que allí se encuentra. Cuando la limpieza ha sido efectiva, este residuo de ATP no debería quedar, o por lo menos debería quedar en muy bajas cantidades. Y es un método que asegura la evaluación de la limpieza de las superficies ambientales en tiempo real. ¿Cuáles beneficios nos puede dar este método de bioluminiscencia? Es que lo primero es la rapidez con la que obtenemos la información. En 30 segundos nosotros podemos saber si una superficie contiene ATP. Y esto nos permite también implementar acciones correctivas de modo inmediato. Es muy fácil de utilizar porque está diseñado para personal que no está debidamente entrenado, pues no necesariamente tiene que ser un técnico, es muy fácil de usar, fácil de interpretar porque se interpreta a través de los números. Los resultados salen en unidades relativas de luz, tiene un sistema de semáforo también en donde nos informa de acuerdo a los números si pasa, si hay un llamado de atención o una alerta y si hay una falla, que es como lo más grave. Y también cuenta con un software, vienen con un software incorporado que nos da una información en el momento y podemos descargarla y podemos obtener también indicadores inmediatos. ¿Cómo se maneja, se aplica esta técnica? Primero tenemos que usar el hisopo, que es un hisopo especial, que solamente viene con el luminómetro, se lo compra para ese luminómetro. Los luminómetros vienen de diferentes marcas. Una vez que nosotros tenemos el hisopo, tenemos que realizar la toma de muestra de la superficie que queremos evaluar, colocar el hisopo en el tubo de reacción con el que viene ya, y ese tubo completo va adentro del luminómetro, el cual nos va a arrojar estos valores numéricos en unidades relativas de luz. En este caso, por ejemplo, este tipo de luminómetro nos da estos valores, que aceptado es cuando tenemos un valor de menos de 500 unidades relativas de luz, precaución cuando sale de 501 a 999, o rechazado cuando tenemos más de 1000 unidades relativas de luz, o sea que es algo más grave. Aquí también hay unas imágenes de una institución en donde hemos realizado la prueba de luminometría, en donde, por ejemplo, en este caso en el lavabo, en la bacha del área limpia, se encontraron 5 unidades relativas de luz, o sea que estaba aceptable. En un ventilador mecánico 442 y en un monitor 56. Si bien es importante destacar que la bioluminiscencia o esta medición de ATP fomenta mucho la eficacia de la limpieza, los valores altos de ATP no indican necesariamente que haya microorganismos patógenos, ¿sí? Porque bien lo dijimos al inicio, que indican la presencia de materia orgánica, de que hay suciedad, pero no de que hay un microorganismo patógeno.
Así que bueno, hay que tener siempre cuidado con eso en no confundir esos conceptos. Y también hay otro método que sería el cultivo de superficies, ¿sí? El cultivo de superficies son cultivos microbiológicos que se realizan en laboratorios. Tenemos un método que se llama de contacto, que es una placa Rodak, que tiene aproximadamente 5 y 6 centímetros, que tiene dentro el medio de cultivo, pero lo tiene en la superficie en forma convexa, ¿sí? O sea, sobresale del borde de la placa. Y estas placas se preparan en un laboratorio o se adquieren comercialmente. Y esto se utiliza para determinar la calidad microbiológica de las superficies. Para tomar la muestra, sabemos que esto viene estéril, se abre la placa, se presiona sobre la superficie que tenemos que ensayar, sin moverla, sin deslizarla, y luego volvemos a tapar estas placas y se incuban. Luego el microbiólogo o el bacteriólogo va a contar estas colonias y va a calcular el número de unidades formadoras de colonias según el área de la placa. Sí, es muy necesario que después de que nosotros hagamos la impresión de esta superficie con la placa, desinfectemos esa superficie porque el medio de cultivo es un medio enriquecido en donde favorece al crecimiento, a la proliferación de microorganismos, por lo tanto, debemos inmediatamente después de la impresión limpiar y desinfectar esa zona a donde hemos pasado la placa Rodak. Y luego tenemos el método del hisopo, que es el más comúnmente conocido. Este solamente se recomienda para tomar muestras en superficies irregulares, ya que nos manejamos con un hisopo, no es como con la placa Rodak, que es algo más grande. Debemos primero definir el área donde tenemos que tomar la muestra. Por lo general utilizamos una plantilla con un área que sea 24 centímetros por lo menos. Este hisopo ya está estéril, se humedece con un diluyente y se frota sobre la superficie que queremos evaluar en por lo menos 2 direcciones o rotándolo ligeramente. Y una vez que hacemos esta fricción del hisopo, la colocamos en el diluyente y se toman alicuotas para sembrarlas en placas con agar. Luego el microbiólogo incuba esto y cuenta los números de colonias y calcula de igual forma que en la placa Rodak el número de colonias por unidades formadoras. ¿Qué ventajas tengo con este tipo de método? Desventajas que no sirve para tomar medidas inmediatas porque los cultivos tienen un proceso que puede demorar, conlleva mucho tiempo y necesita sí una persona técnica y especializada para realizar este tipo de evaluación. Y una de las ventajas que podríamos decir que la especificidad del monitoreo nos va a decir con nombre y apellido qué es lo que hay en esa superficie. Y se puede utilizar, podría ser una ventaja utilizarlas en situaciones de brote, pero ojo porque no en todos los tipos de brotes, solo en brotes en donde necesitamos o sospechamos o queremos desestimar o atribuirle a una superficie determinada, ¿sí? O a un microorganismo determinado. Como conclusión, les puedo decir que no existe un método ideal de monitoreo. Lo importante es que tengamos en cuenta alguno de ellos y demos métodos. Pueden ser métodos que se complementen para que obtengamos mejores resultados. Realizar la devolución al personal de los resultados obtenidos es muy importante, el feedback, la retroalimentación. Utilizar estos resultados con fines educativos siempre y constructivos, ¿sí? No con fines punitorios. Presentar los datos a las autoridades pertinentes, obviamente, para poder lograr esos cambios y esas mejoras que necesitamos realizar. Y algunas de las recomendaciones como para llegar a las medidas exitosas en esto es que si la educación del personal no lleva una supervisión y monitoreo, el impacto siempre va a ser limitado. Deben contar también con todos los elementos para poder realizar bien su trabajo, porque ¿de qué sentido tiene que yo realice monitoreo y evaluaciones constantemente si el personal siempre le va a dar algo negativo
porque no tiene los elementos adecuados para trabajar. La higiene hospitalaria forma parte de la seguridad del paciente y es un problema de todos, no es solo del problema del servicio o el departamento de economato, ¿sí? O el de maestranza, ¿sí? Es un problema que atañe a todos. Y contar siempre con los protocolos o las normas escritas y revisarlas anualmente y actualizarlas anualmente. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado y les haya servido. Muchas gracias, Sabrina. Bueno, como ustedes verán, todo lo que establecía Sabrina en esta charla, ¿no? Cómo poder hacer que ese proceso sea tangible, cómo medirlo, cómo lograr seleccionar indicadores y así poder saber cómo se está llevando a cabo ese proceso, en una forma constructiva. Justamente una palabra que destaco, que marcaba Sabrina en su presentación, es esto de no hacerlo punitorio, acompañar en el aprendizaje al que es, sí, el protagonista, como decía Gisela al principio, y justamente lograr el efecto que buscamos, que se aplique bien el proceso, que el otro se sienta parte, que aprenda y que pueda transmitirlo a otros. Siguiendo con este encuentro, le vamos a dar lugar a la licenciada Paula Carrizo. La licenciada es licenciada en enfermería, recertificada en epidemiología y control de infecciones, especialista en gestión de calidad y en cuidados de la piel y heridas crónicas. Es directora de enfermería del Hospital Privado Tres Cerritos de la provincia de Salta y presidente de la Comisión de Enfermeras en Control de Infecciones de la provincia de Salta. Nos va a traer una mirada más allá de la desinfección. Bienvenida, Paula. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a Desi por la invitación. Vamos a iniciar entonces nuestra presentación. En una primera instancia, entendiendo de que necesitamos tener una mirada más allá del desinfectante, ¿no? Y ver qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a cambiar, cómo vamos a implementar nuevas cosas, nuevas medidas para que realmente el desinfectante no sea la opción de cambio, ¿sí? Para iniciar la presentación, lo primero que vamos a tener en cuenta es qué objetivos necesitamos dentro de esta presentación. Y lo primero es la evaluación del desinfectante de alto nivel de superficie. Vamos a hacer una evaluación integral desde la institución, desde el contexto, desde cuánto nos cuesta limpiar las unidades críticas por día, por hora, que la verdad que ese es un dato que no lo teníamos y que nosotros estamos haciendo un trabajo. En este día, en esta tarde, les voy a dar como la anticipación de los datos que vamos a presentar en el Congreso de ADESI y determinar las diferencias entre los diferentes productos de acuerdo a la aprobación de ANMAT, y eso es muy importante, ¿no? Saber si es un producto médico o es domisanitario y analizar las mejores prácticas en higiene hospitalaria. Analizar el contexto institucional nos va a llevar a evaluar qué es lo que necesitamos para la higiene hospitalaria, y hace muy poco tuvimos una capacitación en mi institución privada, estamos por hacer una certificación de calidad asociada a la higiene hospitalaria, y estamos trabajando mucho con la gente que trabaja en higiene hospitalaria y realmente nos planteamos un plan de acción. ¿Qué significa plantearnos un plan de acción? Significa saber cuáles son las necesidades y expectativas que tiene nuestro cliente interno y externo y en base a eso elaborar un plan de mejora. Y fíjense que cuando hablamos de plan de acción tenemos que saber qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr, en qué tiempo lo vamos a hacer, quién a quién va a ir dirigido este plan de acción. Por supuesto que dentro del ambiente hospitalario la dirección siempre está asociada a la seguridad de nuestros pacientes. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de sustento económico que va a tener este plan? ¿Sí? ¿Qué alcance va a tener el plan? ¿Va a ser para toda la institución, solo para algunos servicios? ¿Y
¿cómo voy a hacer para publicar los datos? ¿Quién va a ser la persona que va a evaluar los datos constantemente? Y les voy a mostrar un poco cómo venimos trabajando en este momento tan complicado, donde la pandemia nos puso un desafío importante y donde nosotros dijimos que las expectativas tienen mucho que ver con estas personas que trabajan para lograr el objetivo institucional. Y en este caso, la confianza, las iniciativas que tienen estas personas, la igualdad de poder decir las cosas en diferentes lugares de la misma manera, tener un seguimiento en el plan de acción, el compromiso que tiene que tener cada uno de las personas que están en este equipo de trabajo y, por supuesto, que es algo que se tiene que ejecutar, ¿no? Porque pasa en todas las instituciones y, sobre todo, yo creo que voy a hacer una representación del interior del país. Hay muchas instituciones que planifican muchas acciones que no terminan ejecutando por muchas cuestiones económicas. ¿Por qué analizar el contexto en la higiene hospitalaria? Primero, porque se trata de una mejora sistemática y continua, porque necesitamos mejorar en la higiene hospitalaria, porque tenemos que compartir responsabilidades, no siempre son los mismos los responsables de que la higiene hospitalaria no funciona. Yo creo que desde que comencé a hacer control de infecciones, la higiene hospitalaria siempre es un desafío, porque las personas cambian, porque los procedimientos cambian, porque la pandemia está en el medio, porque justo a los que nos tocó vivir la pandemia tuvimos que mejorar algunos procesos y optimizarlos, porque debemos liderar estos procesos y generar cultura institucional asociada a la higiene hospitalaria, porque se distribuyen los pacientes y el personal siempre en el punto de atención. Recuerden que este año la higiene de manos también estaba centrada en el punto de atención de nuestros pacientes. Y la higiene hospitalaria debe ser parte de ese punto de atención para generar atención de calidad. Porque los datos se usan para realizar rápidamente conversiones y esas conversiones tienen que ver con estos cambios dinámicos en la institución. Yo siempre digo que la higiene hospitalaria y la higiene de manos son objetivos transversales en la institución porque están presentes en todos los procesos. Y eso es muy importante de saber analizando el contexto porque necesitamos ver cuál va a ser el objetivo institucional con respecto a la higiene hospitalaria. Debemos mirarlo de una forma diferente. ¿Qué significa mirarlo de una forma diferente? Saber qué infraestructura vamos a tener. No es lo mismo contar con carros de higiene hospitalaria que no tenerlos, ¿sí? Hay muchas instituciones, y me voy a poner nuevamente en el papel de aquellas instituciones que no pueden cumplir con la infraestructura básica para tener una higiene hospitalaria adecuada. También tienen que ver con el entrenamiento, esto que hablaba Gisela, de la capacidad que tenemos de hacer que el otro aprenda los conocimientos, no es solamente enseñar, sino también hacer que el otro pueda interiorizar esos conocimientos y pueda aplicar esos conocimientos. Y obviamente la evaluación de los insumos, que en esta presentación vamos a hacer un poco más rigurosa. La verdad que lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de los pensamientos que sobre todo nos condicionan y aquellos que queremos conseguir y ponerlos a trabajar a nuestro favor. Siempre sabemos que todo el mundo quiere cambiar, quiere mejorar y el primer escollo en el que se encuentra es no tenemos los insumos para hacerlo. Y eso es complicado porque realmente creo que lamentablemente tenemos que superar esa estructura institucional que son piedras en el camino que hoy en día no las tenemos que hacer trabajar como a nuestro favor, ¿no? Yo creo que la pandemia abrió muchas puertas que quien supo usarlas en este momento puede estar mucho mejor en la estructura institucional. A nosotros nos pasó en un hospital público que creció más del 50% en las camas de terapia intensiva, justamente porque la pandemia nos dio esa oportunidad. Mejorar la desinfección de las superficies en el contexto de la es un objetivo, y la verdad que es un objetivo muy importante. ¿Por qué? Porque los datos han demostrado, y esto ya lo dijo Rutala hace unos cuantos años, que han demostrado
que al disminuir la contaminación de las superficies en las habitaciones de los pacientes, muchas veces van a disminuir las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y eso las enfermeras en control de infecciones lo tenemos muy claro, ¿no? Sabemos que va a pasar así. Pero lamentablemente hay otras personas en el equipo de salud que no lo tienen claro. Entonces, tenemos que trabajar con este objetivo en todo el equipo de salud. Sabemos que disminuir la contaminación de la superficie van a disminuir las infecciones asociadas a gérmenes multiresistentes y fíjense que el porcentaje es significativo. El costo va a disminuir, entonces cuando hablamos de costo, siempre los gerentes administrativos nos miran con una cara diferente cuando le decimos que vamos a disminuir el costo de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y fíjense que para hablar de costos tenemos que saber cuánto nos cuesta hoy hacer una higiene hospitalaria adecuada. Yo hoy voy a hablar de una higiene hospitalaria adecuada. Esto me llevó mucho tiempo de analizar porque la verdad que nosotros somos enfermeras, más allá de las especialidades que podamos llegar a tener, el estudio de la economía dentro de la enfermería es todo un cambio y realmente considerar un sistema que nos ayude a saber cuál es el costo también es un cambio importante en la enfermería. ¿Qué hicimos? Iniciamos el análisis a través de un sistema que se llama ABC, que fundamentalmente se basa en las actividades que consumen recursos en el ambiente hospitalario y va a asignar las totalidades de los costos, sobre todo en la estructura, y también se va a centrar en los productos ofrecidos a cada paciente. Se requiere entonces la asignación directa de un costo que se identifica plenamente, ahora lo vamos a analizar más adelante, con una actividad. Este costo va a ser directo y una asignación de costos indirectos, en este caso, para que lo entendamos un poco mejor, asociado a la luz, asociado al agua o a servicios directos en la institución, también tienen que tomarse y evaluarse. Para eso hemos analizado de diferentes maneras. Fíjense, ¿cuánto nos cuesta la higiene hospitalaria hoy? Lo que hicimos es analizar 24 horas de atención en un servicio crítico con dos mucamos o dos personas encargadas de servicios generales, ¿sí? Por cada uno de los turnos, en mañana, en tarde y uno en la noche, que tiene que ver con el costo de la estructura, los costos directos de la estructura y los indirectos con respecto a los procesos generales de la institución. ¿Cuánto nos costó los insumos? ¿Cuánto fue el costo de la capacitación para el personal para tener una higiene hospitalaria arriba de los estándares adecuados? Y las horas requeridas en el servicio y la calidad de atención. Fíjense que no solamente medimos esto, sino también medimos satisfacción en el cliente, que más adelante se los voy a mostrar. ¿Cuánto nos sale hoy en día limpiar una terapia intensiva de 12 camas con todas las necesidades que se requiere, con todos los insumos que se requiere en 24 horas? Y este es el costo. Este es el costo de hoy en la Argentina, 21.576 pesos. Y ahora fíjense si analizamos un poquito más, porque a mí me gusta saber, obviamente, qué es lo que significa ese número en cada una de las unidades críticas. Y una hora de limpieza adecuada en una unidad de terapia intensiva me sale menos de $10. Esto realmente es muy significativo porque nosotros nos vamos a comparar, si nos tenemos que comparar con otros países, vamos a ver que hay estudios que nos dicen que la higiene hospitalaria debe ser acorde a cada uno de los requerimientos institucionales en las unidades críticas, porque esto nos va a ayudar a que las superficies sean más seguras para nuestros pacientes. Solo 900 pesos nos cuesta limpiar nuestras unidades de una manera correcta. Y les voy a decir cómo podemos hacer y cómo se está aplicando hoy este proceso de mejora. Lo primero que hay que hacer es analizar qué es lo que nos está pasando, y cuando analizamos eso vemos que hay gente que incumple las normas, y eso es cierto. Hay personal insuficiente, pasa en todas las instituciones. Hay falta de liderazgo en higiene hospitalaria o en servicios generales, es cierto, hay falta de liderazgo, pero tampoco hay formación de líderes. Y eso es algo que tenemos que comenzar a trabajar.
La falta de capacitación yo hoy la veo como una causa de un gran efecto, porque lamentablemente en la pandemia se pudieron hacer muchos entrenamientos de elementos de protección personal, pero la higiene hospitalaria quedó fuera del objetivo. Y eso que hablaba Sabrina hace unos momentos, de que muchas veces no sabemos si es una prioridad o no es una prioridad, creo que sí es una prioridad institucional porque es un objetivo institucional la higiene hospitalaria. Las instalaciones deterioradas nos pasó en muchas instituciones, como les decía anteriormente, tuvimos la posibilidad de mejorar, pero hay muchas instituciones que su estructura no está acorde, que hay falta de insumos, y eso nos ayudó o nos llevó a tener esta inadecuada higiene hospitalaria. Sin embargo, la estructura o los elementos con los que nosotros vamos a limpiar van a depender de lo que nosotros tenemos en la institución. En este caso yo puse lo que nosotros usamos, lo que nosotros tenemos y con lo que nos está yendo muy bien. La vida nos da lo que necesitamos muchas veces, pero a veces no queremos recibirlo porque no coincide con lo que nosotros necesitamos. Entonces, fíjense que las necesidades las tenemos que impartir nosotros, saber desde cada institución qué necesitamos, cuánto necesitamos. Y la verdad que yo puse el paño descartable porque para nosotros fue un gran cambio, hace mucho tiempo que lo venimos utilizando, y el paño descartable generó un antes y un después en las infecciones asociadas al cuidado de la salud, y también generó un antes y un después en el trabajo diario de cada una de las personas que trabaja con este proceso. El análisis que nosotros vamos a hacer de la higiene hospitalaria tiene que estar centrado siempre en nuestra evidencia, y fíjense que Rutala ya planteó hace unos cuantos años también, pero no muy lejano, en el 2019, antes de iniciar la pandemia, él ya demostró que debemos trabajar en equipo con un paquete de medidas de higiene hospitalaria, donde tenemos que crear políticas y procedimientos basados en la evidencia, seleccionar productos de limpieza y desinfección adecuados. No podemos seleccionar cualquier cosa, no podemos seguir limpiando con clorados, porque sabemos que la lavandina hoy nos está generando muchos problemas en el ambiente hospitalario, pero lo voy a analizar un poco más adelante. Educar a todo el personal para trabajar en equipo, este famoso entrenamiento que decimos que se tiene que hacer desde el personal, como lo habló ya Gisela en el principio, entre ellos, entre superiores y operativos, entre superiores, operativos y pares, las buenas prácticas en el comportamiento hospitalario, y estas buenas prácticas en el comportamiento tiene que ver con la cultura institucional de cada una de las personas que trabaja en la institución. Porque la higiene hospitalaria, si nos ponemos a pensar, también tiene que ver con cada una de las personas del equipo de salud. Porque somos nosotros quienes tocamos las superficies, somos nosotros quienes llevamos elementos a las superficies, somos nosotros que nos llevamos elementos desde superficies contaminadas hacia otras superficies contaminadas. Entonces, es muy importante el análisis de este contexto. Solo el 50% de las superficies en las habitaciones están limpias, y fíjense que este estudio que se hizo hace unos cuantos años nos muestra que hay muchas superficies que no están limpias. Como resultado, los pacientes admitidos en las habitaciones previamente ocupadas por pacientes colonizados o infectados por organismos multiresistentes tienen un riesgo de un 39 a un 353% mayor de infección subsecuente. Y este dato es importante, es un dato que lo deberíamos pegar en las paredes de todas las oficinas de control de infecciones para que la gente entienda que si la superficie está contaminada, mi paciente que viene, el que sigue, digamos que podemos ser nosotros, vamos a tener un riesgo muy elevado de tener una infección asociada al cuidado de la salud. Y cuando hablamos de instituciones que trabajan con calidad, dentro de sus plantillas de manejo de riesgo, tiene que estar sí o sí asociado el riesgo a contraer una infección asociada al cuidado de la salud. ¿Por qué? Porque cuando evaluamos los riesgos institucionales, sabemos que es un riesgo importante. Y fíjense que casi un 353%.
Cuando analizamos un poco qué productos tenemos en el mercado, vamos a hacer un análisis rápido, porque si me tendría que detener, podríamos hablar toda la tarde de amonios cuaternarios, de peróxidos de hidrógenos, de monopersulfato, de cloro, y la verdad que solo el tiempo es tirano y me dieron 30 minutos. Entonces, el amonio cuaternario es uno de los elementos que podemos utilizar. Hay muchos estudios que hablan de su aplicación, pero yo traje 2 estudios muy importantes y como considero que Rutala es una de las personas más importantes de la higiene hospitalaria, vamos a analizar primero el estudio que hizo él con la actividad antimicrobiana que persiste en un desinfectante de amonio cuaternario. Y fíjense que las superficies fueron tratadas con desinfectantes, dejadas secar y luego frotar utilizando una máquina de abrasión, ¿sí?, en condiciones húmedas y secas. Este estudio se realizó luego de 24 horas en la superficie, se pudieron detectar que había desinfectante y se pudo matar el 99.9 de microorganismos en 5 minutos. Y este estudio lo que sí dijo que solamente fue efectivo en las superficies asociadas a vidrio, fórmica y acero inoxidable. Y muchas veces en el ambiente hospitalario no solamente tenemos estas superficies. Entonces, cuando analizamos qué desinfectante necesitamos para nuestro hospital, volvemos a la primera diapo que yo presenté, que dije, analicemos el contexto. Sepamos si tenemos madera, sepamos si tenemos acero inoxidable, si tenemos fórmica, si tenemos mármol, si tenemos plásticos, de tal manera que mi desinfectante cumpla con los requisitos que necesita la institución, ¿sí? Otro estudio que muchas veces me llamó mucho la atención y que he visto que no se ha repetido, pero que para mí las conclusiones son muy importantes, es que, sobre todo, que nosotros en este momento estamos trabajando mucho con la resistencia antimicrobiana. Y fíjense que los estudios han demostrado que los amonios cuaternarios podrían ser detectados en las aguas residuales, aguas superficiales y sedimentos acuáticos en el suelo y sobre todo podría inducir a la resistencia de muchas drogas, y esto es muy lógico de analizar, porque hemos visto en muchas instituciones que no se puede disminuir esta resistencia a las drogas, y esto tiene que ver también con esta contaminación del ambiente que generamos con amonios cuaternarios. Muchas veces nos pasó en la pandemia, a mí me llamaron de muchos lugares para preguntarme, ¿puedo utilizar este amonio cuaternario? ¿Puedo utilizar este producto que tiene amonio cuaternario? Y la verdad que hubo un uso inadecuado de estos productos que nos va a llevar a tener este efecto. Es más, me gustaría hacer el análisis en estos próximos años y vamos a ver que seguramente vamos a tener estos resultados. Monopersulfato al 20%, bueno, los desinfectantes y los agentes limpiadores formulados con peróxido monopersulfato de potasio son relativamente novedosos y parecen tener muchas ventajas sobre los compuestos clorados, obviamente. Se han reportado la eficiencia sobre diversos microorganismos como norovirus, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, SAMR. Estos elementos, con sus surfactantes, anfóteros, han mostrado que la actividad bacteriana, sobre todo con SAMR y Pseudomonas aeruginosa, es hasta 24 horas después de la aplicación. Y fíjense lo importante de esto, y vuelvo al análisis del contexto. Aquellas instituciones que tienen en su epidemiología local una gran cantidad de pseudomonas, una gran cantidad de SAMR en su epidemiología, la recomendación sería este tipo de productos. ¿Qué pasa con peróxido de hidrógeno? Que hoy en día también tuve muchas preguntas sobre peróxido de hidrógeno y realmente creo que es una controversia que hay en el mercado muy importante. Hay muchas comparaciones, se ha visto que el peróxido de hidrógeno es muy útil, sobre todo en alta tecnología, ¿no? En aquellas hospitales o instituciones que pueden tener la adquisición de alta tecnología. También la formulación ha sido evaluada significativamente para esporas, pero en el mercado, en este momento, hay muchos productos que no están habilitados como productos médicos, ¿sí?
Fíjense que este estudio habla de que es significativo en el nivel solamente de Clostridium difficile para este trabajo, y hay, sobre todo lo está comparando con la lavandina a 5.000 partes por millón. Entonces, imagínense que en algunos artículos se ha tomado este producto como domisanitario porque no tiene los elementos adecuados para ser un producto hospitalario. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué hay que tener en cuenta con respecto a esto? Y fíjense que lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es un producto domisanitario y cuál es un producto médico. El producto domisanitario, y a este cuadrito lo pegué así, le pido mil disculpas por la cantidad de información que tiene, pero justamente lo puse para que quien quiera tener acceso a esto lo tenga muy claro, porque fíjense que un producto domisanitario es toda aquella sustancia o preparación destinada a la limpieza, lavado, odorización, desodorización, higiene y desinfección o desinfestación de un hogar o de un ambiente colectivo público. ¿Lo podemos utilizar en el ambiente hospitalario? Sí lo podemos utilizar, pero solamente en unidades de atención al público, no en todas las unidades. Y fíjense ¿qué dice de un producto médico? Es un producto que tiene, es un producto para la salud justamente, que tiene necesidades en limpieza en equipamientos, en aparatos, en materiales, en artículos, en sistemas de aplicación médica. Se usan en todo tipo de equipos a nivel hospitalario, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la función sea hospitalaria, ¿sí? Las habilitaciones también asociadas a productos domisanitarios y productos no domisanitarios son diferentes, las disposiciones son diferentes, el régimen legal es diferente, la disposición del marco legal que tiene que tener un producto domisanitario no es igual a un producto médico, ¿sí? Sabemos que las inscripciones y las aprobaciones son diferentes. ANMAT es muy estricto con todo eso, y aquellos productos que no tienen aprobación de ANMAT no son productos médicos. Y cuando hablamos de productos domisanitarios a nivel de evaluación para actividad antimicrobiana, vamos a encontrar que los productos domisanitarios solamente van a tener efecto sobre 3 tipos de gérmenes. Sin lugar a duda, un producto médico va a tener efecto sobre muchísimos gérmenes, y la disminución específica de la actividad antimicrobiana ante un producto domisanitario solamente va a ser la disminución de 3 logaritmos. O sea que va a decir el producto 94, va a matar 94.9% de los gérmenes, pero de un ambiente público, no de un ambiente institucional y mucho menos de una área crítica. Cuando hablamos de productos médicos, vamos a saber que la disminución tiene que ser en más de 5 logaritmos, y los gérmenes que se van a matar son 99.9%, pero de gérmenes que están asociados al ambiente hospitalario. Y fíjense, si matan el 99% de estos gérmenes que tenemos en pantalla, vamos a saber que este producto es un producto un producto médico. El producto domisanitario solo va a eliminar el 99.9%, pero solamente de 3 tipos de gérmenes. Entonces, es importante conocer estas especificaciones, porque cuando nos presentan productos en el hospital, muchas veces creemos que es la panacea hospitalaria, es mucho más económico, y esto va a ayudar a que tengamos mejores objetivos. Y no es así, porque tenemos que hablar claro cuando necesitamos evaluar un producto para el contexto institucional. Cuando vamos a evaluar un poco sobre qué pasó con un producto domisanitario y el COVID-19 o el SARS-CoV-2 versus un producto médico, y fíjense que la recomendación que hizo también en la normativa establecida por ANMAT es que solo es de uso en aquellos lugares, como dijimos hace rato, que son lugares donde la venta es libre, donde se puede acceder rápidamente, porque son elementos que no necesitan una habilitación adecuada. Sin embargo, un producto médico debe cumplir con la efectividad antimicrobiana descripta,
y debe presentar eficacia, ¿sí? No es lo mismo, deben ser estudiados de una manera diferente. Y en este caso se hicieron pruebas en familias que tuvieron realmente SARS-CoV-2 que genera COVID-19 y se ha visto que hay mucha diferencia y la diferencia es significativa. Entonces, cuando hablamos de la implementación de todos estos procesos y el análisis de lo que necesito dentro de mi institución, tenemos que recurrir a estas 4 cosas muy importantes. Analizar la situación que tengo, cuáles son los insumos que yo puedo alcanzar, cuáles son los insumos que necesito para mi institución, planificar lo que quiero hacer, ejecutar lo que voy a hacer y medir. Medir, como dijo Sabrina, el impacto que tiene la higiene hospitalaria en cada uno de los servicios, en cada uno de los equipos, en cada uno de los sectores, es muy importante y tenemos que valernos de esos resultados, porque estos resultados generan una retroalimentación para cada uno de los sectores, porque hay que evaluar los procedimientos escritos e indicadores estándares, hay que hacer comparaciones realizadas con análisis, no es solamente presentar un cuadro y decir, bueno, chicos, acá les fue más o menos. No, hay que analizar la situación, por qué no fue como no fue y cuáles serían las oportunidades de mejora que tenemos desde ese proceso. Los resultados deben ser monitorizados constantemente, no solamente en algunas situaciones de pandemia, sino que esto tiene que ser lo más sustentable en el tiempo y generar informes para socializar en la institución. Yo les voy a mostrar una forma diferente que estamos aplicando en el hospital para monitorizar la higiene hospitalaria. Ya Sabrina mostró mucho sobre eso, pero simplemente mostrarle que pensamos diferente y que queremos hacer las cosas diferente y que lo podemos hacer y que lo pueden hacer ustedes en sus instituciones. Nosotros no hacemos marcas invisibles porque la verdad que era muy difícil en época de pandemia intentar controlar o ingresar a los aislamientos con pacientes con COVID-19 para controlar estas marcas. Entonces, las marcas son visibles. La gente tiene que limpiar esos sectores y las marcas se tienen que borrar. En algún momento se puede ingresar a hacer las marcas. El ingreso va a ser una sola vez, no 2 veces para controlar, y podemos monitorizarlas para ver si existen o no existen en forma visual y observacional. Esto es un desafío, la higiene hospitalaria nos propone desafíos constantes y la verdad que en estos momentos nos está yendo muy bien con este tipo de estrategias. Sigamos haciendo las cosas bien y esto es muy importante. Fíjense, este es un gráfico que le muestra a los mucamos, este es un gráfico de cuál fue el trabajo que hicieron durante el primer semestre 2020 y segundo semestre 2020 sobre las superficies del entorno, sobre las superficies del baño, sobre los muebles adicionales a cada una de las habitaciones, sobre las mesadas de los pacientes y sobre el equipamiento médico. La línea que va sobre el 20 es la línea que nosotros conservamos como una línea de éxito, digamos. Por arriba de eso nos tendría que generar un problema. El número de hisopados que se hicieron para controlar la higiene hospitalaria a través de ATP fueron siempre por debajo del estándar. Eso significa que estamos trabajando muy bien, los resultados son muy buenos. El servicio de higiene hospitalaria tiene las mejores de las felicitaciones y creo que la mejor forma de trabajar es demostrándole a ellos cómo están trabajando y que realmente lo que están haciendo lo están haciendo de la mejor manera y de una manera correcta. Para ir finalizando todo esto, vamos a ver que nuestro deber o la verdad que el objetivo debe ser siempre la mejora continua en el proceso de higiene hospitalaria. Y la verdad que yo soy mucho de las fórmulas, me encanta presentar fórmulas en mi presentación. Y esta fórmula me gustó mucho porque no solamente incluye la mejora continua a nivel de alta dirección, sino una mejora continua integrada con todo el equipo de salud. Y fíjense que en esta fórmula, la mejora continua está asociada a los participantes o a las personas que ejecutan todos los procesos, sobre la aplicación de un sentido común, obviamente, que cada uno aplique el sentido común como corresponde,
sobre la constancia en la acción, saber que cada acción que yo ejecuto tiene que ser constante, porque no me sirve de nada lavarme hoy bien las manos y mañana venir enojada y no lavarme las manos, o hoy limpiar bien la superficie de mi paciente porque me cae bien y mañana, y la verdad que no tengo ganas de limpiar porque estoy cansada o porque hace frío. Entonces, la constancia en la acción es muy importante. Esto tiene que estar sumado a esto que nosotros hablamos de herramientas que cada empleado debe tener para crecer en su servicio, para tener los elementos adecuados, para ejecutar los procesos a través de una inversión adecuada. Obviamente, nosotros sabemos que todas las instituciones, todo este proceso se puede ejecutar siempre y cuando sea lo más redituable posible, la costo-efectividad sea evaluada y nosotros tengamos un seguimiento de las infecciones asociadas al cuidado de la salud y podamos decir, señores, tenemos buenos resultados de higiene hospitalaria porque hemos disminuido 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos en las infecciones asociadas al cuidado de la salud y no que siempre se suban las infecciones y nosotros digamos que tenemos un proceso de lo mejor. Entonces, simplemente agradecerles a todos por haberme escuchado un día tan difícil que seguramente deben haber tenido todos ustedes. La actitud para mí es muy importante porque es el inicio de un proceso que va a tener éxito seguramente. Entonces, lo que les voy a proponer es cambiar la actitud, modificar nuestros procesos, hacer una evaluación de lo que nos está pasando en el contexto, saber con qué herramientas puedo contar de acuerdo a mi institución y a mis tasas de infecciones y cargar muchas energías para poder participar de nuestro congreso este año en forma virtual a fines de septiembre y los primeros días de octubre. Los invito a todos y seguramente no solamente van a ver lo que vieron hoy, sino van a ver muchas cosas más. Muchísimas, pero muchísimas gracias y espero comentarios y preguntas. Muchas gracias, Paula. Exquisito todo lo que presentaste, ¿no? Esto de la cultura, de generar un contexto integrado y de que todos somos parte del mismo objetivo. Bueno, vamos a dar lugar a las preguntas del público y ya algunos ya les cuento, ya estuvieron escribiendo y tienen muchísimas preguntas. Lo que voy a intentar hacer para que ninguno quede sin respuesta es ir unificando algunas preguntas. Claudia Marisa García Rubio la saluda a todas, las felicita y dice que quiere saber si realizaron videos animados para la educación de técnicas de limpieza y si lo realizaron, ¿cuáles fueron los resultados? Hola, bueno, buenas tardes. Nosotros en este contexto de pandemia no lo realizamos, no hicimos videos, pero en otro momento sí, y realmente da muy buenos resultados. Todo lo que esté al acceso de la mano del personal siempre es bienvenido para la técnica, pero después igualmente necesitamos llevar ese aprendizaje a través del video, que no deja de ser virtual, al entrenamiento en un escenario real, ¿no? Dentro del hospital practicando lo que estamos aprendiendo. Pero siempre es bienvenido, pero para la técnica siempre es bienvenido, porque lo pueden ver en la casa tranquilo y después practicarlo en la institución. Muy bien. Después, Eric Alexander Pizarro, Marín, hay algo que hizo vibrar las preguntas generales, ¿no? Esto de a quién le corresponde la higiene del entorno del paciente, quién es el personal encargado para realizar esa higiene, conjuntamente con a quién le corresponde, usan formularios Google, se los paso a ustedes, a ver. ¿Quién se anima? Sí, en realidad con respecto a quién le corresponde la limpieza de cada cosa, me parece que eso tiene que ver mucho con las instituciones, ¿no? Con cada institución. Yo escuché experiencias, por ejemplo, en donde el personal de Economato estaba muy bien adiestrado y era el responsable de también hacer la limpieza y desinfección de dispositivos biomédicos, por ejemplo, ¿sí? Que calculo que eso lleva un adiestramiento importante y también mantener un equipo de personas, un recurso humano
por lo menos fijo y bien capacitado dentro de esas unidades. Pero en el común de lo que uno va observando y la experiencia que va viviendo en instituciones tanto públicas como privadas, por lo menos lo que me ha tocado vivir a mí y lo conversé con colegas, es que todo lo que son dispositivos biomédicos es responsabilidad del personal de enfermería. Con esto me refiero a lo que es monitores, ventiladores, bombas de infusión o cualquier otro aparato similar. Y el resto de superficies, el personal de economato. Bien, te agrego a lo que vos estás diciendo, porque Flavia Inés Saiquita plantea en qué momento esos elementos biomédicos realiza la limpieza enfermería, al salir el paciente de la unidad, cuándo, en la limpieza general, cuándo ustedes tienen como jerarquizado que lo haga el personal de enfermería. Por lo menos en los lugares donde haya personal de economato en los 3 turnos es una vez por turno, ¿sí? Como mínimo 2 veces por turno, pero siempre, nunca está de más, es como la higiene de manos. La limpieza y desinfección de superficies, cuanto más podamos hacerla, mucho mejor. Obviamente, siempre en lo terminal, cuando el paciente se va de alta o cuando egresa por algún motivo o cuando pasa a otra habitación, pero sí constantemente realizar, en la medida que se puede, la práctica de higiene, limpieza y desinfección. Pau, ¿querés agregar algo? Simplemente que las unidades la define cada institución, ¿no? La limpieza de los elementos, tanto de los equipos biomédicos como de los elementos del entorno del paciente, están definidos por cada una de las instituciones. Como yo les decía en toda mi presentación, tenemos que todo va a depender del contexto que tengamos. Si tenemos gente de enfermería que puede colaborar con alguna limpieza, lo puede hacer. Si tenemos gente de mantenimiento que puede hacer su trabajo en una forma integral, lo puede hacer también. Eso también forma parte de la evaluación del contexto. Muy bien. Y esto que también genera un poco, acá decía uno del público, ¿no? El temor que le da el personal de limpieza a acercarse a estos elementos cuando está el paciente, cuando saben que está en uso, ¿no? Entonces vuelve a caer un poco al tema, ¿no?, que nos trajo Gisela, cómo lo educo, cómo lo preparo para ese contexto. Y después, por ejemplo, decía acá, espere que se me corrió, bueno, acá me agregan una pregunta. Si está visiblemente sucio, o sea, esto es un poco también lo que ustedes dicen, ¿no? Adriana Cremonte, ¿qué sucede cuando la superficie se encuentra visiblemente sucia? Para utilizar el luminómetro, ¿me da baja carga? Es la pregunta. Lo que pasa es que cada luminómetro, si es que ella se refiere a los valores preestablecidos, los luminómetros, los valores dependen de la marca del luminómetro, ¿sí? El ejemplo que yo puse en la presentación, en la diapositiva, creo que correspondía al luminómetro de una marca comercial específica, creo que lo puse ahí en una de las diapositivas de dónde era, y va a depender del luminómetro. Hay algunos que marcan valores, tienen rangos más chicos de valores, pero siempre son en 3 etapas. Bien, entonces deben seguir el parámetro de cada... Tienen que leer exactamente la ficha técnica del dispositivo que compren, si es que lo compran. Perfecto. Y acá Vanessa Soto pregunta, ¿dónde se consiguen esos sellos? No, los hicimos hacer en donde se hacen hacer los sellos. Súper creativo. Sí, y obviamente nos lavaron las almohadillas que van adentro del sello porque nos la daban ya con la tinta, entonces tinta oscura, digamos. Entonces le pedimos a la gente que los hizo que las laven bien a las almohadillas para que nosotros podamos usarlas con la tinta invisible. Perfecto. Rosana del Valle Ibarria pregunta, ¿en qué momento el personal de enfermería realiza la limpieza o desinfección de monitores, bombas y cada cuánto? Al alta del paciente, el enfermero en su institución, ¿quién se encarga de los monitores? Bueno, esto, ¿no? Otra vez caemos en lo que ya lo hemos explicado, sí.
Después acá hay una pregunta que creo que, bueno, se responde por sí sola, no sé qué les parece, pero dice Seferino, ¿a quién corresponde vaciar los frascos de aspiración central? O sea, va más allá de todo el proceso, va más allá del proceso de limpieza, esto es el involucrarnos todo, o sea, si está lleno de secreciones y necesitas el recurso, actualmente hay diferentes presentaciones en el mercado donde vos los tenés bien dispositivos que vienen cerrados, o sea que vos lo único que tenés que sacar es ese dispositivo y colocar, exactamente, colocar otro, así que bueno, no vendría un poco para este. Claro, sí. Después, Enrique Martín Aguirre pregunta, ¿qué tan eficaz es la bioluminiscencia? Porcentajes. No, como yo mostré en un estudio, en realidad eficacia tiene mucha. Yo mostré un estudio, pero por el impacto que causan, ¿no? El impacto que causa poder hacer un hisopado en la superficie que queremos evaluar y donde aparece ATP, ¿sí? Por eso es el valor numérico. Lo que sí hay que aclarar siempre es que si bien muestra calidad de limpieza, ¿sí?, no así determina que tenés microorganismos, porque puede haber fluido orgánico, orina, sangre, puede haber habido cualquier cosa y te va a saltar, digamos, las unidades relativas de luz van a estar presentes y eso no necesariamente significa de que hay un patógeno como yo mencioné en la presentación. Por eso hay que tener por ahí cuidado cuando realicemos estos tipos de muestreos o de monitoreos y sepamos interpretar lo que realmente nos indica utilizar o algún valor de luminometría. Muy bueno. Después se preguntan, ¿cada cuánto harían o ustedes recomiendan hacer este monitoreo de la limpieza por el personal de infectología, puso a cabo control de infecciones o el que esté a cargo en cada institución? Y Claudia Marisa García Rubio también agrega, ¿qué tipo de elementos, ya sea trapos limpios, secos, de qué características, microfibra, toallas de papel, cuáles serían las más recomendadas? Frecuencia y qué tipo de recurso, ¿no? Sería la pregunta. Los monitoreos, nosotros lo tenemos planificado una vez a la semana, como máximo 2. Porque nosotros manejamos muchas unidades de terapia intensiva en la institución que hacemos el monitoreo, tenemos casi creo que 80 camas de terapia intensiva, entonces lo hacemos de esa forma, pero lo pueden, o sea, todo depende de la cantidad la capacidad de recursos humanos que tengan, tanto para hacer el monitoreo en la unidad como para después cargar esa información y procesarla, ¿no? Yo tengo una persona que hace ese trabajo aparte. Y después no sé si algunas de las chicas quieren contestar sobre los paños. Sí, yo quiero... Chicas, por ahí también se puede plantear de que el monitoreo, integrar al personal de higiene también a los supervisores para realizar el monitoreo, ¿no? Ellos tienen supervisores, a veces nosotros somos muy pocos y es imposible llevar a hacer un monitoreo 2 veces por semana, pero teniendo los supervisores del servicio de higiene hospitalaria capacitados, ellos lo pueden realizar tranquilamente y después analizarlo en conjunta, ¿no? También sí, también es importante cruzar los datos, digamos, ¿no? De lo que... El comité también. Claro, totalmente. Tal cual. Se pueden, esto de que yo hablaba de formar líderes en higiene hospitalaria, este es un proceso que tiene que liderarlo también los jefes del área de higiene hospitalaria y nosotros por ahí controlar o monitorizar para poder cruzar datos y ver la veracidad de esos datos, porque sabemos que hay algunos que nos pueden decir que es excelente y no es tan así, entonces, bueno, trabajar sobre eso, yo creo que esto también nos da un pie como para que ese liderazgo se pueda desarrollar. Sí, correcto. Con respecto a la pregunta de los paños, Lore, sí, bueno, lo más recomendable, lógicamente, son los que son descartables. Sí, tal cual. Tienen la mejor recomendación y la mejor aceptación. El costo es aproximado. Nosotros tenemos paños que son muy, muy grandes y aproximadamente cuestan no más de 8 pesos cada uno de los paños. Eso va a depender también del volumen de los que compre la institución, ¿no?
Nosotros en las dos instituciones que trabajo hemos cambiado los paños y la verdad que fue un antes y un después. Muy bueno. Claudia Marisa García Rubio vuelve a preguntar, ¿algunos productos domisanitarios en Argentina son productos médicos en otros países? ¿Cuál es la opinión al respecto? Bueno, es como las vacunas, digamos, ¿no? Algunas se aprobaron acá y otras no se aprobaron, justamente porque ahí no tienen estudios que respalden la eficiencia del producto. Muchas veces, bueno, lo que hay que hacer es analizar la ficha técnica del producto, ver si realmente no es lo mismo un producto certificado por la Sociedad Europea que es certificado por ANMAT. Entonces, esas certificaciones tienen que estar al día y determinar que un producto sea domisanitario o no, de acuerdo a lo que dice ANMAT, es muy importante saberlo porque muchas veces ingresamos a la institución productos que no tienen la certificación adecuada o la aprobación adecuada. Y eso nos puede llevar a tener muchas veces conflictos legales, ¿no? Porque recuerden que desde que cambió nuestra famosa Código Civil, nosotros somos responsables de todo lo que sucede dentro de la institución, porque también somos las personas que estamos capacitadas para decidir lo que ingresa a la institución con respecto a control de infecciones. Entonces, somos como responsables colaborativos, es la figura legal que nos daría a nosotros una implicancia legal dentro de ese proceso, ¿no? Bien. Acá pregunta Adrián Cremonte, a nivel social dice que se fomentó mucho el tema del uso de amonios cuaternarios, rociado de múltiples superficies, y tampoco se marcaba, digamos, la importancia de la acción mecánica para que las superficies estuvieran limpias y seguras. Después pregunta Patricia Morel, el método o el mejor producto de limpieza en brote de Klebsiella? Todos. Los que estén debidamente... Los que están debidamente certificados, me parece que todos. El tema es que depende qué Klebsiella, porque las Klebsielas, tenemos un montón de tipos de Klebsiella, y depende cuál sea la resistencia que tenga el microorganismo, el contexto en el que se haya desarrollado, si cuentan o no con un plan de control de microorganismos multiresistentes dentro de la institución hospitalaria. Y yo insistiría mucho, soy una de las que lleva la banderita de la higiene de manos, ¿no? Porque ninguna infección asociada al cuidado de la salud va a estar presente si la higiene de manos es aceptable en la institución. Entonces, la higiene de manos más la higiene hospitalaria nos ayudarían a optimizar todos los procesos. Pau, yo quería agregar a esta pregunta, porque hay que tener cuidado también en el momento en que queremos cuando algo falla en la higiene hospitalaria, le queremos echar la culpa al desinfectante, que el desinfectante no sirve, que es malo, y no analizamos todo el proceso. Esto de los baños, por ejemplo, estamos reutilizando sin reprocesar los pañitos de unidad en unidad, tenemos todos los elementos necesarios y en condiciones, llevamos un protocolo y lo cumplimos, hacemos monitoreo, o sea, en lo último que deberíamos pensar si es un producto, como dijo Paula, avalado, certificado y con todas las seguridades que todo el mundo conoce más o menos todos los productos a nivel hospitalario, debemos pensar en otros factores dentro del proceso de higiene hospitalario que están haciendo que fallemos. Sí, tal cual. Pasó en algunas instituciones que me hicieron algunas consultas, que, por ejemplo, me decían, voy a cambiar el producto de higiene hospitalaria porque me está yendo mal con las tasas de infecciones. ¿Y cuánto tenés de tasa de adherencia de higiene de manos? Y 20%. Y no, olvídate, cambiar la tasa de adherencia de higiene de manos primero y después vas a poder analizar el producto, ¿sí? Tal cual. Una medida por sí sola no sería mágica, si no unimos varias y hacemos que funcionen. Acá hace una pregunta Adriana Cremonte nuevamente. ¿Quién realiza el entrenamiento del personal de maestranza? ¿Ustedes realizan un taller, enseñan la técnica en una unidad? ¿Cómo sería esto?
es lo que hablábamos al principio. Al principio hablamos, desde los servicios de control de infecciones se comienza la capacitación y en estos momentos en que no podemos reunirnos todos, es imposible capacitar en cuanto al entrenamiento al personal, una de las estrategias es identificar líderes con capacidad de replicar el conocimiento entre sus pares. Y nosotros estamos involucrados permanentemente y luego entre ellos, pero nosotros siempre acompañando todo el equipo de higiene. Muy bien. Acá pregunta Silvia Espino, ¿cuál es la desinfección que recomiendan para incubadoras? ¿Con qué producto? ¿Con qué producto? ¿Respondes vos, Pau? Sí, yo les puedo contar nuestra experiencia. Nosotros estamos trabajando con el mismo producto para toda la institución. Lo más importante de esto es que el bebé, sobre todo en la incubadora, no puede estar adentro de la incubadora cuando se refiere a la higiene de la incubadora, ¿no? Eso es muy importante y es una recomendación en todas las neonatologías. Actualmente estoy trabajando en un consenso de higiene hospitalaria y la verdad que eso es muy importante de recalcar. Va a depender del producto que estemos utilizando y también de la condición del paciente, ¿no? Porque si el paciente no se puede sacar de la incubadora, estamos en un problema, porque también recuerden que si usamos algunos productos que tienen que removerse una vez a la semana, significa retirarlo una vez más para remover el producto. Entonces, todo va a depender también de esa persona que esté en la institución y que sabiendo el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Muy bueno. Acá agrego unas preguntas combinadas de Marcela Calitri y Ana Rodríguez, porque ambas se preguntan, ante brotes de organismos multiresistentes, ¿cuál es la técnica de limpieza recomendada? ¿Cuál es el producto que sugieren? ¿Y cuánto tiempo queda inhabilitada una habitación al alta de un paciente que puede ser portador de una TBC pulmonar más COVID? Bien complicadas se las hice, ¿vieron, chicas? Para que piensen las tres juntas al mismo tiempo. Bueno, nada, con respecto a los brotes por microorganismos multiresistentes, volvemos a lo mismo con el tema de los desinfectantes, los limpiadores desinfectantes. Si utilizamos productos certificados y si los usamos correctamente, ¿no? Siguiendo las instrucciones del fabricante, no tendríamos por qué tener ningún problema en relación al desinfectante, al limpiador desinfectante, ¿sí? Y después, con respecto a si tienen que dejar la habitación sin uso, una vez que el producto seca, se utiliza y según lo que dice el fabricante, hemos respetado, ya sea los 5, 10, 15, lo que fuera, según las instrucciones, la habitación se puede tomar inmediatamente, sin ningún inconveniente, ¿sí? Con respecto a los pacientes bacilíferos, sí, bueno, ya entramos en otro tema, pero con respecto a los pacientes bacilíferos, sí está recomendado que la habitación se encuentre, como son patologías en donde la transmisión es aérea, por lo tanto los bacilos quedan suspendidos en el aire, si hay una indicación de dejar la habitación por lo menos 4 horas vacía, pero no en el caso de ningún otro microorganismo. Sí, lo que yo te quiero aclarar sobre esto, es que también hay como un mito en el ambiente hospitalario de que hay que hacer 3 limpiezas para que la habitación esté en condiciones. No, sí. Eso ya no es más. La limpieza terminal es la limpieza que se hace en todas las habitaciones, en todos los momentos. Ya no existe una limpieza terminal cuando el paciente se va de alta, porque todos los procedimientos deberían ser seguros en todos los momentos, tanto terminal como diario, ¿sí? Entonces, cuando se va un paciente, si yo tengo establecido que mi limpieza me va a generar 30 minutos, yo hago la limpieza a los 30 minutos y después la habitación debería estar en condiciones para ingresar otro paciente, ¿sí? Ahora, cuando tenemos pacientes bacilíferos, como dijo recién Sabrina, sí le vamos a dar un tiempo más y la ventilación va a ser la más adecuada. A no ser que tengamos una unidad que tenga recambios de aire con filtros EPA y bueno, sea lo óptimo, digamos, cosa que no pasa por lo menos en el interior del país.
Aquí muchos preguntan, Paula, y esto tiene que ver mucho con lo que vos marcaste en tu exposición, es ¿qué producto es más amigable cuando uno tiene tantas superficies de acero, ¿no? O sea, ¿qué producto sería el menos recomendado, a pesar de ser efectivo, digamos, ante muchas bacterias? ¿Y cuál ustedes darían como que es el más amigable a este tipo de superficies? Porque comparan, te digo, como para darte un poco de luz, cloro, amonio y el muy famoso ahora y difundido, el peróxido de hidrógeno. No se te escucha, Pau. Sí, no se te escucha, Pau. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí. Me parece que, bueno, cloro vamos a decir que no sería lo indicado porque va a generar mucha corrosión y sabemos que el ambiente hospitalario no tiene la mejor recomendación. Podría ser un amonio cuaternario o un monopersulfato, los dos son muy amigables para la superficie, tienen muy buena efectividad. Lo que sí, en amonio cuaternario va a tener un residuo en la superficie que hay que retirarlos una vez a la semana. Eso va a generar un costo extra para la higiene hospitalaria, de tal manera que tenemos que tener eso en cuenta cuando hacemos el análisis de los costos generales del proceso, ¿no? Y con respecto a peróxido de hidrógeno, yo tengo la experiencia de haberlo monitorizado específicamente en alguna de las unidades y también deja una película que también tiene que tener una remoción a los 7 días, así que todos serían como amigables de la superficie, son efectivos, pero algunos tienen sus pros y sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Bien. Después Felisa Hortensia Palomino pregunta si limpian diferentes terapias intensivas o áreas de internación general. Esa es una. Y la otra que le sigue combina el Saniclor con el peróxido de hidrógeno. ¿Qué opinión tienen al respecto? Con los paños impregnados con estos desinfectantes. No, la higiene no debería ser diferente por ser una terapia intensiva o por ser una unidad de internación clínica quirúrgica, ¿sí? Lo único que va a variar es en la cantidad de dispositivos biomédicos que vamos a encontrar, o sea que vamos a tener por ahí una carga mayor de trabajo con respecto a eso, pero no debería variar nada y tampoco en unidades COVID, ¿sí? Es más, yo creo que la pandemia ha hecho mucho énfasis en mejorar el proceso de higiene hospitalaria y me ha pasado en una institución pública en donde algo que nosotros no manejábamos antes, como los paños descartables de limpieza, se han incorporado y ojalá, me parece que es algo que llegó para quedarse en las unidades de cuidados críticos, ¿sí? Con respecto a mi opinión, Lorena, en este punto, yo creo que primero ellos también estaban hablando de paños impregnados. Los paños impregnados en algún tipo de desinfectante tienen que ser estables. Lo importante es evaluar la estabilidad del producto en el paño impregnado. No todos los productos son estables en el tiempo en un paño impregnado. Entonces, a mí me pueden vender la mejor diciéndome que estos paños son impregnados pero si no tengo la evidencia de que eso realmente tiene una estabilidad adecuada, por ahí lo vamos a dejar en las unidades, nos pasa, dejamos cosas en las unidades y después están todos secos, no claro, se pueden utilizar, pierden la efectividad y después el problema es el producto y en realidad el problema es el contexto del producto. Entonces deberíamos... conservación, como decís vos, o sea, lo conservamos mal, ya es inocuo, es como que estoy pasando agua. Y no todos los productos son estables impregnados en paños, así que habría que evaluar bien qué tipo de estabilidad tiene la impregnación. Acá hay una pregunta que la verdad que me resulta interesante. Pregunta Nancy Torcati, el Biodec deja polvillo como si fuera el SIF. ¿Ese polvillo es nocivo? ¿Cómo lo retiran? Los fabricantes de Biodex nos indican es que no nos quede este residuo, es pasar un segundo paño apenas humedecido con el producto luego de la limpieza.
Eso es lo que te indica el laboratorio. Y en general lo hacen. Pero Lo remueve fácilmente. Bien. Y no es nocivo como lo estabas marcando. Y después creo que es importante por ahí aclarar esto, como dando ya un cierre, quedaron muchísimas preguntas más, muchas se repiten, por eso tal vez las fui unificando, es esto, ¿qué relación, o sea, qué proceso de limpieza se recomienda y por qué? ¿En 3 pasos o en un solo paso? ¿Y por qué? Sería la pregunta. Para ahorrar tiempo del personal, básicamente, o si contamos con un producto que limpie y desinfecte en un solo paso, es maravilloso para el personal de limpieza y nos garantiza que se cumplan los pasos. Ahora, si no contamos con estos productos, y sí o sí tenemos que hacer los pasos. Queremos que realmente se cumplan. Siempre el personal es que realmente puedan cumplir con los que cualquiera de los dos bien hechos, pero ocupa mucho personal, mucho de trabajo, ¿no? Seguro, resume el trabajo, o sea, va a resumir el trabajo y la disposición del personal, que sea fácil de usar también es algo destacable en el producto que voy a seleccionar, y algo que se repite mucho en las preguntas es el Clostridium difficile, este organismo multiresistente que está de moda en los últimos tiempos. ¿Es solamente los clorados son efectivos para eliminarlos o puedo usar otros? Pau. Sí, se pueden utilizar yo he expuesto una investigación sobre peróxido de hidrógeno también, para que los fluidos difíciles tiene buena efectividad. Los clorados también, pero yo siempre que hay que utilizar clorado, hay que evaluar todo el proceso del clorado, ¿no? ¿Quién lo maneja? ¿Cómo lo manejan? ¿En qué recipiente? ¿Cuánto porcentaje? ¿Quién va a manejar la dilución del clorado? Y otra cosa que corroe mucho la superficie del clorado, así que no se usa mucho en muchas instituciones por eso. Y nosotros venimos trabajando con monopersulfato al 20% y no tuvimos ningún problema ni ningún brote de Clostridium difficile que no hayamos podido controlar. Así que me parece que usando correctamente los productos pueden controlar cualquier tipo de brote. Perfecto. Después preguntan, en una habitación con un paciente con KPC, ¿cómo limpian esa sala al egresar ese paciente? ¿Con qué desinfectante? Igual que el resto. Se te escuchó bajito, Gise, pero sí, igual que el resto. Bueno, les voy contando, les agradezco a todos, ya estamos casi con el tiempo cumplido. Gracias a las tres, excelente el aporte que nos han hecho. Han puesto a la gente a pensar que nos quedan todavía como preguntas que podemos seguir contestando si las destinan a DESI. Las contestaremos a todas para que todos tengan una respuesta. Les cuento y les compartimos que el 18 de agosto vamos a tener el segundo webinar que van a ser los desafíos que se presentaron para la prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica. Y como dijo Paula, cerrando su disertación, y están todos invitados al Congreso Virtual de la Asociación de Enfermeros en Control de Infecciones, 29 y 30 de septiembre, 1 de octubre. Esperemos, tenemos muchas cosas para ofrecerles, novedosas y estrategias que van a poder aplicar fácilmente para obtener los resultados deseados. Los esperamos hasta el próximo encuentro. Gracias. Chao, chicas, muchas gracias. Exquisitas presentaciones. Chao. Gracias.